Buenas, buenas. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el reporte técnico de Kimi. Como comenté, es uno de los artículos que hasta el momento me ha gustado. Digo, no es un artículo per se, pero es un reporte técnico en el cual están proponiendo diferentes cosas, ya lo estaremos viendo. Y es 2 de febrero. Muchísimas cosas han cambiado, han estado pasando. Y antes de ir con el artículo, me gustaría dar un pequeño resumen. En las noticias lo que tenemos es que Elon Musk está buscando juntar sus compañías. Actualmente si tienes un Tesla, la inteligencia artificial que viene atrás es Grok, XAI. Si un día me patrocina Tesla, con mucho gusto les hago una demostración. Y lo que viene a buscar Elon Musk es, si tengo diferentes personas trabajando en tópicos similares, igual y valdría la pena juntarlos. Hay muchas cosas que tendrían que pasar antes, pero bueno, esta forma de optimización igual ya hace sentido, pero pues, SpaceX y XAI, que es una empresa que ya tiene bastante tiempo, tiene ciertas restricciones, no sé qué tan fácil sea. Y pareciera que esto lo quiere hacer antes de hacer su oferta inicial pública, IPO, como se conoce. Y quienes también estarían haciéndole este año sería OpenAI. Este año, o bueno, todo lo que sigue haciendo OpenAI, una de ellas es Sans Allman, que está buscando tener más ingresos a través de estos fundraising que hace, pero igual y no ven tan descabellado esta parte de que pueda hacer una oferta pública inicial. Pero también quien podría estar atrás es Anthropic. Y bueno, veamos si en algún momento lo llegamos a ver. De este artículo de Web World Models, en el cual ellos proponen generar a partir de la física y del comportamiento que se tengan diferentes mundos, y esto va más centrado a los videojuegos. Alguien que ya lo está ofreciendo hoy en día es Google con esta parte de su proyecto Genie. Actualmente, dependiendo de la suscripción que tienes de Google, puedes empezarlo a probar. Seguramente poco a poco lo iremos pudiendo probar los mortales. Y básicamente cómo funciona es, vamos a tener un ambiente, algo muy similar al paper. Acuérdense que en el paper lo que buscábamos era poder primero generar las características del mundo, encontrar la física y después ir agregando los elementos que tuvieran una acción. Aquí inicialmente lo estamos pensando en forma de video o que podamos ir navegando. Y lo que vamos a hacer es primero describir cómo queremos que sea el entorno. En este ejemplo ponen las Amazonas, bueno, el ejemplo que hay en DeepMind Google. Ponen las Amazonas, en las cuales sea, bueno, el bosque de las Amazonas, un día soleado, y después va agregando diferentes elementos como el loro azul, y después a ese mismo loro pide que lo cambie. Entonces, bueno, algo diferente a este artículo que vimos, pero bueno, ya lo están llevando a cómo puedes generar estos diferentes modelos para que se generen videos o podamos interactuar. Y también lo que estuvimos hablando hace 2 semanas me parece, fue la constitución de Anthropic, ¿no? En el cual veíamos que buscaba seguir ciertos lineamientos. Y rápidamente, con la administración de Trump lo que se decidió es que todas las empresas que pudieran otorgar algún modelo de inteligencia artificial, como era Google, OpenAI, Meta, pudieran utilizarlos a partir de un costo, toda la parte del gobierno, el Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, y pareciera que estas acciones inicialmente lo que buscaban era tareas generales, pero parece que lo han estado utilizando para otras cosas. Y a Anthropic no le está gustando eso, dado que como dijimos ya tenía su constitución por ahí. Y eso de alguna otra forma, uff, pues va otra vez ellos siguiendo con su filosofía. Y quien también siguen utilizando esta parte de inteligencia artificial empoderada con LLMs, pues es ICE. Está utilizando la información de Palantir, que utiliza correctamente inteligencia artificial. Y bueno, todo esto parece que de alguna u otra forma se está saliendo.
Y cambiando un poco, viene Apple. No lo comentamos, pero seguramente en el siguiente modelo del iPhone vamos a tener ahora un Siri con superpoderes, empoderado con Gemini. Y ahora viene la segunda adquisición más grande de Apple, que es una compañía Q.ai. Esta compañía utiliza modelos sencillos de aprendizaje de máquina, pero para poder detectar expresiones faciales y entender mejor la comunicación. Pareciera que otra vez Apple está con todo, así que veamos cómo nos va en este julio-agosto que hacen la presentación y hasta octubre vamos a tener el teléfono. Habíamos pasado de Cloudbot a Multi o Molbot y ahora se llama OpenClaw. Sigue siendo lo mismo y todo esto, como ya lo habíamos comentado, era para temas de copyright, que era muy similar. Realmente no sé por qué pasó a llamarse OpenCloud, lo único que vi que era como más orientado a lo que quería el autor. Así que, bueno, esperemos que el siguiente hora no cambie de nombre otra vez. Amazon hizo varias cosas y una de ellas es que está viendo si invierte más dinero a OpenAI para que puedan ya por fin incorporarlo a esta su herramienta Bedrock. Pero también tuvimos otra noticia, ¿no? Que Amazon lo que llegó a hacer es despedir a 16,000 personas que se encontraban en las oficinas. Entonces, y decían que inicialmente no iba a ser por la parte de inteligencia artificial, pero con estos despidos, ¿qué nos depara, no? Pero bueno, vayamos al tema principal del día de hoy, que es el artículo de Kimi, Visual Agentic Intelligence. Usando el día de hoy, como comenté, el reporte técnico de Kimi 2.5. En este caso es la inteligencia visual agéntica. Y es muy similar a un artículo de publicación o un artículo científico. Contiene su resumen y bueno, inicialmente muestra los resultados principales, buenos y malos, como es en el caso de coding. Hoy en día sabemos que el top es Clot. Y de cierta manera en ciertos escenarios en el cual Codex de OpenAI queda a la par, pero pareciera que en otras tareas, como es la de agentes, imágenes no tanto, también falla, pero en esta parte de agentes, que es un LLM agéntico, logra sobresalir. Incluso también la de video, que como decíamos, bueno, muy por detrás de Gemini. Pero bueno, nos está contando inicialmente que ya esta parte de inteligencia agéntica ya ha ido evolucionando. Ya hemos tenido modelos anteriores, como es el de Claude, Gemini, y hay una versión de Kimi Thinking que no es tan buena y que estos muestran capacidades en utilizar herramientas y de razonamiento. Y a lo largo del artículo va comentando varios puntos. Uno de ellos es esta parte de visión. ¿Qué lo hace diferente? Lo que inicialmente utiliza es un Visual Transformers, que aquí está como VIT, y principalmente lo hace diferente a como lo viene haciendo el estado del arte. Lo que vienen haciendo los modelos, primero aprenden a reconocer texto y después introducen esta capa de video. Pero ellos proponen que podemos empezar mostrándole al modelo principal o al foundational model, podemos mostrarle tanto imágenes como el texto. Y esto nos va a garantizar que el modelo aprenda desde el inicio cómo manejar la visión. ¿Por qué? Porque sí tiene una mejora. Ahorita lo vemos en los resultados. Otra de las cosas que están proponiendo es la parte de Agent Swarm, la que hemos venido hablando, que es una orquestación de agentes paralelos y es completamente distinto. Distinto a lo que había comentado, ya leyendo a fondo el artículo, me parece muy interesante. Y uno de los problemas que cada vez que quieres utilizar esta parte de
agentes o subagentes, pues el problema es cómo lo escalas, cómo decides a quién le das la carga. Y para ellos proponen lo que es un aprendizaje por refuerzo de agentes en paralelo y viene siendo de forma similar a lo que es un refuerzo, un aprendizaje por refuerzo. Lo que van a hacer es lo van a optimizar en diferentes formas las recompensas que tienen. Y si quieren ahondo un poco a lo que es el aprendizaje por refuerzo de manera general. Ya lo vimos también el miércoles, pero el aprendizaje por refuerzo básicamente se refiere a esta acción en el cual vamos a tener un agente, un inquilino, una inteligencia, en el cual vamos a estarle dando recompensas cada vez que hace una acción correcta. Podemos darle recompensas negativas, también hay métodos que dan recompensas negativas, o en algunos casos no damos recompensa. Si queremos llegar a un punto de izquierda a derecha y se va hacia adelante o hacia atrás, esa acción de ir hacia adelante o hacia atrás no suma. ¿Qué quiere decir? Que solamente aquellas direcciones que nos van a ayudar a avanzar son las que van a ir sumando en este aprendizaje por refuerzo. Existen y hoy en día hay muchísimas técnicas, una de ellas que precisamente el artículo y el equipo de Kimi está mostrando el día de hoy, que es este agente en paralelo. Pero bueno, ellos están tomando la base principal de aprendizaje de máquina. Bueno, perdón, de aprendizaje por refuerzo. Y básicamente lo que ahorita proponen de forma general, vamos a ir a detalle, es que no están proponiendo que un pequeño modelo de lenguaje lo haga, sino están comentando que sea un agente. Si nos vamos también a ser muy finos o exquisitos en la descripción, un agente va a tener memoria a corto y a largo plazo, va a tener herramientas, que son estas tools, son acciones que puede ejecutar, y va a tener una forma de poder sensar lo que está pasando en el ambiente. Entonces ellos van a utilizar pequeños agentes para delegar tareas, que precisamente aquí está. Ahora, la parte interesante de cómo hacen este aprendizaje por refuerzo es que no se van a preocupar si el agente lo hace bien o no, por el momento. Ellos van a suponer que lo van a hacer, no van a meterse con la optimización del proceso del agente, sino que simplemente van a saber si la trayectoria o pensamientos o pasos que está tomando el agente es correcta. Entonces su orquestador lo que va a hacer es empezar a darle retroalimentación si lo que está haciendo es correcto o no. ¿Cómo sabes si es correcto o no? Pues bueno, más abajo lo vamos a ir viendo. Y básicamente también lo que proponen es que las tareas complejas las descomponen en tareas similares para que puedan aterrizarse agentes de dominio. ¿Qué significa esto? Que cada agente va a tener una tarea específica, no son agentes generales, y con esta arquitectura logran tener un mejor desempeño, tanto en tiempo como en eficacia. Como decía, propone una inteligencia agéntica integrada de visión y de lenguaje. No nada más están haciendo esta parte de un agente con colmena o con multiagente. Otra vez, esta parte de colmena se refiere a que va a haber pequeños elementos que van a ayudar a ejecutarse. Por eso esta idea de la colmena, ¿no? Hay una colmena, están las abejas, está la abeja reina, las abejas obreras, las abejas guardianas o soldados, y cada una tiene un propósito. Por eso se le llama colmena. En este caso, van a ser agentes más sencillos que van a realizar la tarea. Entonces, resumiendo al punto que veníamos, proponen una inteligencia agéntica de visión con Visual Transformers. Después también podemos hablar, si quieren, de lo que significa Visual Transformers. Y tiene un muy buen desempeño. Ahora, lo que venía haciendo es cómo hacen esta parte de entrenamiento, cómo le enseñan al modelo.
Y esta parte de cómo le enseñan con el modelo, van a tener que estar viendo la parte del presupuesto y ver de qué forma van introduciendo este conocimiento. Si volvemos a nuestros tiempos que estábamos aprendiendo, hay gente que es cinética, es decir, que tiene que aprender haciendo las cosas. Hay gente que es visual, que viendo cómo se hacen las cosas aprenden. Y hay gente que requiere de las dos, tanto verlo como hacerlo. Y en este caso, lo que ellos están proponiendo es que si a la gente le empiezan a dar desde el inicio contexto de visión, su razonamiento y su conocimiento va a mejorar. En algunos puntos, punto 8, en algunos no poco, no tanto. Pero también en esta parte de razonamiento de texto podría no ser el mejor. Y parece que hace sentido. Una vez que conozco bien el texto, puedo comprenderlo mejor si sé a lo que me refiero. Pero si estoy aprendiendo a leer y estoy tratando de darle un contexto, pues me va a costar trabajo. Y de hecho esa es como una de las partes que dice, ¿no? Y de hecho en esta inicial parte que estamos fusionando pequeñas partes del modelo de visión, se obtienen mejores resultados que un proceso o un batch. Quería ver cómo podía traducir este budget, ¿no? Luego también lo que dicen es Zero Vision SFT. Digo, para los que nada más nos están escuchando, estamos viendo otra vez el documento técnico. Eso significa Supervised Fine Tuning, en el cual estamos ajustando los valores y es un proceso supervisado. Ya también lo habíamos descrito, que es a dónde queremos llegar. Y esto lo están haciendo con una cadena de pensamiento, Chain of Thought. También si quieren después podemos dedicarle un capítulo completo de lo que significa. Y en esta parte de Visual Transformer lo que ellos están diciendo o alegando es que si lo meto a mediados o al final, lo único que voy a hacer es restringir el proceso que pueda hacer mi modelo a las acciones. Además de razonar, si quiero cortar, rotar o voltear, simplemente tengo un espacio muy pequeño por el tiempo que le estoy dando de entrenamiento. En cambio, si lo hago desde antes, tengo posibilidades de generar más cosas. Y digo, también dice que con esta de Zero Vision, sí se activa en una parte del razonamiento, pero que va a tener algunos problemas, va a mejorar con esta parte de OCR. Los problemas vienen cuando quieren razonar con un texto. Ahora, digo, hay muchísimas partes del artículo. Aquí estamos viendo cómo la parte de visión, dependiendo de las iteraciones que se tiene con el aprendizaje por refuerzo, pues van mejorando, ¿no? Aquí tenemos para cada uno de los datasets que se conocen, que este es para matemáticas, este dataset es simplemente texto y Math Vision es cuando le das las ecuaciones escritas. Entonces el reto es tener las imágenes, convertirlas internamente, procesarlas y generar una respuesta. Char XIV no sé qué sea, me suena más algo de caracteres, no lo sé. Y este OCR Bench es el procesamiento de convertir imagen a texto. Y otra vez, aquí tenemos la tabla de resultados que nos está mostrando que básicamente si hacemos el proceso de visión con refuerzo, con aprendizaje por refuerzo, se va a tener un incremento mejor. Y algo interesante de este artículo es que antes ellos ya tenían un modelo que era Kimi Think o Thinking. Y ahora ellos están agregando este proceso de visión con la parte agéntica. Agéntica me refiero a esta parte de Agent Swarm. Lo que se tiene es cómo crear este sistema basado en agentes y cómo vamos a delegar las tareas dependiendo del razonamiento que se tenga y las herramientas. Mientras que pareciera que una estructura pues sencilla y efectiva lo que siempre hace es atacar los problemas de agentes en amplitud.
pero ellos proponen una cosa diferente. Lo que aquí tenemos es el diagrama de lo que para ellos es Agent Swarm, lo que es Swarm por esta parte de colmena, donde vamos a tener diferentes agentes. O en la colmena, por ejemplo, si es de abejas, tienes la abeja reina, las obreras, las guardianas y entre otros seguramente. Los zánganos por ahí también estaban. La parte del orquestador va a tener diferentes herramientas como es crear agentes, subagentes, asignar tareas, buscar o navegar dentro de los resultados. Y va a tener agentes que van a tener la capacidad de buscar Python y generar nuevas ventanas. Y eso es completamente distinto a lo que veníamos trabajando con modelos de lenguaje pequeños. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en algún momento sacaron la noticia de que cada vez que le dabas las gracias a ChatGPT, era mucha energía la que consumía. Ya no han dicho nada porque actualmente puedes utilizar un modelo sencillo o un bypass y detectar que es algo muy sencillo para dar la respuesta. Y a lo que voy es que podemos tener modelos sencillos de lenguaje que sepan reaccionar. Y en este caso están proponiendo agentes sencillos especializados. En este caso ponen un investigador de inteligencia artificial, un físico, alguien de ciencias naturales, antropológico, varios, un desarrollador web. Y cada uno va a tener ciertas tareas a los cuales van a tener diferentes actividades. Y lo más, bueno, como interesante iba a decir es cómo lo van separando. Pero bueno, aquí otra vez nos dice el artículo que propone en Parallel Agent Reinforcement Learning, que lo que busca es, en lugar de ejecutar tareas con un razonamiento y dejarlas que sean preespecíficas, el modelo propone que sea una descomposición dinámica con una inicialización de agentes de forma paralela. Lo importante del paralelo es no simplemente asumir cierta ventaja, sino las decisiones en cuanto a quién, qué, cómo se van a empezar a realizar. Y para eso se hace esta parte de Reinforcement Learning. Proponen ahí otra imagen que ahorita vamos. ¿Y a qué se refiere esta parte de arquitectura y cómo están aprendiendo? De acuerdo a este nuevo proceso, framework que proponen, van a diseñar deliberadamente que se pueda omitir esta parte de end-to-end o hacer una optimización. Es decir, que no le van a poner mucha atención, por así decirlo, a cómo lo va a ejecutar, sino lo que únicamente van a hacer es que los subagentes, cuando tengan una tarea, se les va a generar esta cadena de pensamientos o los pasos que tienen que hacer para procesarlos para que haga sentido. Y algo que me sigue volando la cabeza, perdón por estar repitiendo esa palabra, pero me encantó, es que simplemente esperas que las salidas de los agentes afecten el estado o el ambiente. ¿A qué me refiero de esta parte del ambiente? Es que el tipo de paralelización es completamente distinto a lo que hemos venido haciendo. Si decíamos que y de hecho es un buen paralelismo, necesitamos traer información, voy a suponer que cuando le encargo que traiga información o que haga un resumen, lo va a dejar en un lugar. Y que lo deje en un lugar y que yo como orquestador no tenga que estarme preguntando o deteniendo de que si ya lo hizo o no, me va a permitir enfocarme en otras cosas. ¿Por qué? Porque le puedo decir, necesito que me hagas un resumen de este documento, vamos a llamarlo que está haciendo algo por visión. Y cuando logre terminar, en vez de decirme ya terminé, el resumen lo va a depositar, vamos a decir, en un documento.
o en un buffer. Y cuando otro modelo busque si esta es la información o no, no tiene que irle a preguntar. Simplemente va a dar por hecho que la información ya se encuentra ahí. Y lo que ellos proponen para ir mejorando este proceso de cómo van a ir aprendiendo o de cómo van a ir alimentando o mejorando el modelo es a partir del orquestador. Y lo que van a hacer es, le van a dar siempre un punto adicional por un reward cada vez que haga esta parte de procesamiento de instanciación de paralelo, y va a tener un punto que va a tener que ver con que la gente haya terminado y el nivel de la tarea sea la adecuada. De esa forma se motiva a través de esta recompensa que la gente esté utilizando el sistema paralelo, que el sistema paralelo termine, porque si no, mientras no vas a tener esa recompensa, y finalmente el nivel de la salida. Bueno, esas son las gráficas que nos comentaban, de cuáles son el impacto que tiene cada vez que utilizas paralelismo o no. Y algo que muchas veces pasa cuando estamos hablando de paralelo, que incluso nos llegan a hacer como preguntas, ¿cuál es el tiempo máximo que se tarda una tarea en paralelo? Y aquí otra vez lo vuelven a poner ellos, ¿no? Tenemos que identificar cuál va a ser el camino más. Tenemos que dividir las tareas, y la tarea que se tarde más el proceso de orquestación, va a ser el tiempo que nos va a tardar, pero ellos lo proponen como pasos críticos, pero en tiempos de duración. En fin, de la construcción del prompt para esta parte de inducir la parte de los agentes, lo que busca es incentivar al orquestador que permita o que identifique las ventajas de paralización, y por lo cual tienen que ser prompts más específicos y que generen cierta secuencia. Estos prompts se enfatizan más que nada en una búsqueda en amplitud, que requieren simultáneamente la exploración de varias fuentes de información o de una búsqueda a fondo, y que va a requerir un razonamiento de diferentes fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo están motivando en aquellos casos que sean amplitud o que requiera un razonamiento de diferentes puntos de vista. Después nos sigue hablando un poco más del artículo, de la arquitectura, cómo se encuentra, cómo están tomando cada una parte o cómo lo empiezan a integrar, ¿no? En esta parte de la arquitectura, la parte de entrenamiento, los Visual Transformers en la etapa de entrenamiento, cómo se integra la parte de texto, la parte de fine tuning supervisado, la parte de reinforcement learning, su política de optimización, la de la recompensa, y algo que me interesa mucho es esta parte de la eficiencia del token a través del aprendizaje por refuerzo. Y básicamente nos comenta que la eficiencia de los tokens, un token es cuando logramos separar una palabra en pequeños, en subpalabras o caracteres o letras. Eso significa que en vez de tener la palabra token, por ejemplo, puedo tener la TO y después la K y luego la EN. Dependiendo del contexto y de cómo esté, si estoy en inglés, tú podría también reutilizarla en otras partes, pero si por ejemplo estoy en español, la parte en podría reutilizarla. Esta parte de cómo hacen la tokenización es diferente. Si quieren que hablemos de eso, coméntenlo. Y lo que realmente es interesante, como incluso tienen que ver que en un modelo de visión la parte de token se vuelva importante y que la empiecen a analizar. Por una parte esta parte del presupuesto, la parte de cero de ellos que le llaman, o fase cero, tiene que ver con el presupuesto, y que es cuando el modelo está diseñado para
para resolver un problema que requiere tareas dependientes de acuerdo a un presupuesto o a un número de letras o tokens. Y la segunda es una fase en la cual se va incrementando, que genera utilizando el máximo recurso. Entonces lo que es interesante es que no simplemente están buscando generar la respuesta con todo lo que tengan, sino que realmente están viendo de qué forma pueden generar una respuesta bien con un buen performance o desempeño. Y bueno, ese es parte del artículo de Kimi 2.5, donde proponen la parte de agentes. Si quieren que lo comentemos, dejen sus comentarios. Si tienen alguna propuesta de algún artículo o algo que veamos, también déjenlos. Lo sigo leyendo.